Vamos a tratar en esta sesión la cuestión de lo sublime y de lo bello en la obra de Edmund Burke, un pensador irlandés nacido en Dublín en 1729. Particularmente nos vamos a centrar en su texto Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello, publicado por primera vez en 1756 y cuando Burke tenía 27 años. Para esta presentación emplearé la edición de este texto que aparece en la imagen, una edición de 1773, aunque para facilitar el estudio del tema, las citas incluidas en esta presentación se referirán a los números de página de la edición castellana de este texto, realizada por Menene Gras y publicada en la editorial Tecnos. La indagación está compuesta por un gran número de apartados divididos en 5 partes, en donde Burke desarrollará, como vamos a ir viendo, un completo análisis de infinidad de términos estéticos, muchos de los cuales hasta ese momento no habían sido apenas formalizados teóricamente. Es un texto en el que Burke va a tratar prioritariamente de indagar la causa eficiente de la sublimidad y de la belleza, si bien puntualizará lo siguiente. No quisiera que se entendiera que yo creo poder llegar a la causa última. No pretendo ser capaz de explicar por qué ciertas afecciones del cuerpo producen semejante emoción de la mente, diferenciada y no otras, o por qué el cuerpo se ve afectado por la mente o la mente por el cuerpo. Si pensamos un poco, nos daremos cuenta de que esto es imposible. Un posicionamiento claramente influido por John Locke, a quien Burke había leído de hecho muy atentamente, y para quien, recordemos, todas nuestras ideas proceden de los sentidos. Locke rechazó radicalmente cualquier innatismo de las ideas. Pero recordemos que es también esto que comenta Burke, el mismo planteamiento que décadas atrás habían defendido otros pensadores, en concreto uno al que ya le dedicamos uno de los temas de este curso, Joseph Addison, en su obra Los placeres de la imaginación de 1712, y en la que Addison también rechazó la posibilidad, recordemos, de llegar a determinar la causa eficiente de los placeres de la imaginación. Negando Burke, en definitiva, la posibilidad de ir más allá de las cualidades sensibles de lo que nos rodea, Burke se va a posicionar en esta obra como uno de los más claros representantes de la estética empirista. Como ya señalé anteriormente, en este libro, Burke va a tratar de indagar qué cosas causan en nosotros las afecciones, los sentimientos de lo sublime y de lo bello. Comencemos nosotros aquí con lo que Burke afirma en torno a la idea de lo sublime, al sentimiento de lo sublime, no sin antes recordar brevemente la historia de este término, que ya aparecía presente en el tratado, recordemos, titulado Sobre lo sublime, atribuido a Pseudo Longino, probablemente un maestro de retórica de origen griego. Allí la sublimidad era definida como una eminencia y excelencia del lenguaje. Por otro lado, la entrada sublime en la enciclopedia de 1765, escrita por Chevalier Jaucourt, lo definirá como todo lo que nos eleva por encima de lo que éramos y que al mismo tiempo nos hace sentir esta elevación. Por su parte, Boileau había definido este término como cierta fuerza del discurso para elevar y seducir el alma. Pero regresando a Burke, esta afirmará que todo lo que resulta adecuado para excitar las ideas de dolor y peligro, es decir, todo lo que es de algún modo terrible o se relaciona con objetos terribles o actúa de manera análoga al terror, es una fuente de lo sublime. Esto es, produce la emoción más fuerte que la mente es capaz de sentir. Para Burke, el terror es causa de una tensión anormal y de ciertas emociones violentas de los nervios, y es el tronco común, nos dirá, de todo lo que es sublime. De manera que lo sublime se relacionaría con una especie de horror delicioso que Burke considera como el efecto más genuino y la prueba más verdadera de lo sublime. Hay que destacar que Burke aquí, claro, está hablando de deleite y no está hablando de placer verdadero y positivo, algo que, como veremos, solo lo proporcionará la belleza. Y si lo sublime se construye, insistimos en esto, sobre el terror o alguna pasión parecida,
Si un modo de terror o dolor siempre es causa de lo sublime, la pregunta que se sigue necesariamente es cómo se puede derivar de lo sublime alguna especie de deleite. Una pregunta que también se la había planteado Hume años atrás en su texto sobre la tragedia de 1742. Burke introducirá su explicación a esta cuestión en la sección sexta, titulada de cómo el dolor puede ser una causa de deleite, concretándola en la siguiente sección, en la sección séptima, y en la que va a afirmar lo siguiente. Como el trabajo común, que es una especie de dolor, constituye el ejercicio de las partes más toscas del sistema. Aquí Burke se está refiriendo con las partes más toscas del sistema pues a los huesos, a los músculos, a los tendones, etc. El ejercicio de las más finas, lo que sería la vista, nuestra propia mente incluso, requiere, nos dice, una especie de terror. Claro, para esta hipótesis o para esta afirmación, Burke va a partir de dos supuestos o de dos hipótesis previas, diría yo algo que, diría que más que discutible seguramente, y pienso que tampoco demasiado afortunadas. La primera es que existe una cierta afinidad o que existiría una cierta afinidad entre el trabajo, que él entiende como superación de dificultades, y como ejercicio del poder contractor de los músculos, está hablando fundamentalmente, evidentemente, del trabajo físico, y el dolor, que para el filósofo irlandés consiste en tensión, el dolor consiste en contracción. Es decir, que habría una afinidad muy clara, repito, entre trabajo y dolor. La segunda suposición, la segunda hipótesis de la que parte Burke es que el mejor remedio, nos dice, para todos nuestros males es el ejercicio o el trabajo, y que un estado lánguido e inactivo del cuerpo puede ser motivo para la melancolía y a menudo para el suicidio. Claro, aquí quizá Burke conoció a algún aristócrata que el hecho de vivir sin trabajar pues quizá le arrastró a graves depresiones, incluso probablemente a quitarse la vida. Por tanto, el trabajo sería para Burke un requisito para mantener a los órganos más torpes, a nuestro cuerpo, digamos, nuestro cuerpo físico en un estado de aptitud para sus funciones. Y esto mismo sería válido también para aquellas partes, digamos, más finas, como es la vista o como es nuestra propia mente. Es decir, pues para que éstas se mantengan en buen estado, para que, digamos, nos sintamos bien, debemos sacudirlas, también debemos hacerlas trabajar, debemos hacerlas que sufran de alguna manera algo equivalente a ese dolor que se relaciona o que es afín con el trabajo. Y de ahí se explica que si, como hemos dicho, las partes más toscas, músculos, tendones de nuestro cuerpo exigen el trabajo común, esa especie de dolor, las partes más finas de nuestro cuerpo, la vista, por ejemplo, requerirían también una especie de dolor, que en este caso sería una especie de terror. En cualquier caso, nos dice Burke, si el dolor o el terror se modifican de tal modo que no son realmente nocivos, si el dolor no conduce a la violencia y el terror no acarrea la destrucción de la persona, en la medida en que estas emociones alejan las partes, sean finas o toscas, de un estorbo peligroso y perturbador, son capaces de producir deleite. No placer, sino una especie de horror delicioso, una especie de tranquilidad con un matiz de terror, que, por su pertenencia a la autoconservación, es una de las pasiones más fuertes de todas. Su objeto es lo sublime. Pero pasemos ahora ya a ver cuáles son para Burke las causas de lo sublime. En primer lugar, él menciona, entre otras muchas, como veremos, la grandeza de dimensiones. Y esto también, evidentemente, nos tiene que recordar cosas que ya hablamos o que ya dijimos de Joseph Addison. Pues lo sublime, nos dice Burke, siempre trata de objetos grandes y terribles. La grandeza de dimensiones y la vastedad de extensión o cantidad provoca, nos dice Burke, el efecto más sorprendente. El asombro, asegura, es el efecto de lo sublime en su grado más alto. Algo que evidentemente veremos muy presente en la pintura posterior. Y tratando de apoyar esta afirmación, nos recuerda que muchas lenguas frecuentemente utilizan la misma palabra para significar indistintamente los modos de asombro y admiración y los de terror. Así llega a la conclusión de que todo lo que es terrible, en lo que respecta a la vista, también es sublime. Y si los objetos sublimes son de grandes dimensiones,
También nos dirá son ásperos, oscuros y opacos, sólidos e incluso macizos y en muchas ocasiones amantes de la línea recta. Desde luego la oscuridad jugaría también un papel muy determinante en la emoción de lo sublime y por ello, escribe Burke, para que una cosa sea muy terrible, en general parece que sea necesaria la oscuridad. Por tanto, asegura, los edificios calculados para producir una idea de lo sublime deberían ser más bien oscuros y lóbregos. Consideraciones que en Burke se llenan también de referencias de tipo político. Pues ello explicaría, nos dice, que aquellos gobiernos despóticos que se fundan en las pasiones de los hombres y principalmente en la pasión del miedo, mantienen a su jefe alejado de la mirada pública tanto como pueden. La religión en muchos casos, dice, ha practicado la misma política. Casi todos los templos paganos eran oscuros. Para este fin, también, nos recuerda Burke, los druidas celebraban todas sus ceremonias en el seno de los más oscuros bosques y a la sombra de los robles más viejos y frondosos. Y no habría, en opinión de Burke, nadie que haya comprendido mejor que el poeta John Milton, el secreto de realzar o poner cosas terribles más en evidencia mediante una oscuridad acertada. Y el ejemplo que nos pone es el retrato que Milton hace de Satanás en su conocido poema El paraíso perdido, publicado en 1667. En esta descripción, que vemos de hecho en la imagen, escribe Burke, todo es oscuro, incierto, confuso, terrible y sublime hasta el máximo grado. Y precisamente de estas consideraciones parte la crítica que Burke hace al abate Thibaut, para quien la pintura tenía preferencia sobre la poesía, precisamente en cuanto a su capacidad para mover las pasiones, al tener en cuenta Thibaut principalmente la mayor claridad de las ideas que representa, algo que, pues para Burke no podía ser considerado sino un error. Y en contra también incluso de la opinión de su admirado John Locke sobre la oscuridad, para Burke existiría una asociación de naturaleza más general, una asociación que es común a toda la humanidad, por la que la oscuridad es siempre terrible. Y no en vano para Burke el poder extrae toda su sublimidad del terror que generalmente le acompaña. Por eso nos dirá, el poder institucionalizado de reyes y dirigentes tiene la misma conexión con el terror. Los soberanos son saludados frecuentemente con el título de pavorosa majestad. Y si la oscuridad es causa de lo sublime, lo son también las formas de la privación. ¿Por qué? Pues porque, nos dirá Burke, todas las privaciones generales son grandes, porque todas son terribles: la vacuidad, la oscuridad, la soledad y el silencio. Y si la magnitud, la riqueza de dimensiones, como veíamos antes, es un requisito de lo sublime, también lo sería la magnificencia, teniendo en cuenta que para Burke una gran profusión de cosas, espléndidas o válidas en sí mismas, es magnífica. Noción la de la magnificencia que Burke ejemplifica con la imagen del cielo estrellado, pero también afirmando que hay muchas descripciones en poetas y oradores que deben su sublimidad a una riqueza, a una profusión de imágenes en las que la mente queda tan deslumbrada que resulta imposible alcanzar aquella coherencia exacta y aquella coincidencia de alusiones que deberíamos exigir en cualquier otra ocasión. Y si antes comentaba que la gran dimensión es sublime para Burke, también el último extremo de la pequeñez sería, nos dirá, en cierto modo sublime, cuando nos detenemos en la infinita divisibilidad de la materia. Y de hecho la infinitud es para Burke otra fuente de lo sublime. Y también el color, que duda cabe tendría su importancia como productor de lo sublime, teniendo en cuenta que una montaña inmensa, dice Burke, cubierta con un césped verde resplandeciente, no se puede comparar en este aspecto con una oscura y lóbrega. Un cielo nublado es más grandioso que uno azul, y la noche es más sublime y solemne que el día.